Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, para comenzar esta sesión vamos a resolver el ejercicio que se dejó la sesión anterior. Todo esto para resolver algunas dudas. En su mayoría, dentro de los ejercicios que se revisaron, ustedes pudieron encontrar, bueno, en el caso de las observaciones, que en la mayoría estaba correcto y en otros había algunos detalles que había que solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, iniciando con esto, primera parte, aunque bueno, yo ya lo tenía aquí agregado, habíamos mencionado el uso de la librería System.io. Posterior a esto, tenemos que nuestro ejercicio nos está planteando algunas características. ¿Por qué? Porque nos indica que debemos de realizar un programa que permita que al ejecutarse se realicen las siguientes acciones. Una, la creación de un archivo de texto de nombres registros, en el cual se deberán almacenar el nombre, la edad, el sexo, la estatura de una persona. Dos, imprimir todo el contenido del archivo de texto. Se agrega una nota donde dice que en caso de que el archivo de texto ya exista, deberá permitir agregar nuevos elementos sin eliminar los elementos ya existentes. En este caso, pues bueno, les digo que hay que cargar el archivo con extensión .cs. Aquí nada más para recordarles, es importante que agreguen ese .cs porque es el código fuente, si no, no hay nada que revisar, lo que equivale a una evaluación o una calificación nula, o sea, cero. Bueno, entonces comenzando con esto, les decía, pues la primera parte de lo que yo requiero es pues comenzar en el planteamiento. Me pide que voy a crear un archivo de texto que se llame registros. En este caso estamos hablando de un archivo .txt. De momento voy a comenzar creando una variable que se llame ruta, donde voy a decir que ruta va a ser igual a, en mi caso lo que quiero agregar yo es dónde se va a encontrar mi archivo de texto. En mi caso mi archivo pues decimos, se va a llamar registros.txt. Yo coloqué la ruta aquí de mi computadora. Recuerden que de inicio aparece este error porque al ser un string tenemos esas diagonales invertidas que aparentemente el lenguaje de momento no las detecta como un carácter válido. Esa es la razón por la cual habíamos mencionado anteriormente. Debemos de colocar nosotros aquí un arroba. ¿Sí? De esa manera decimos que después del arroba el texto que está es correspondiente a una ruta. ¿Sale? La razón de yo hacer esto es para que yo pueda mandar llamar posteriormente esta variable sin necesidad de estar poniendo todo este texto. No es tan mal o no es malo hacerlo, solo que pues se vuelve un poco más limpio el código si no lo estamos haciendo así. Ahora, bueno, decíamos, comenzamos con que el programa nos dice debe realizar un programa que permita que al ejecutarse realice las siguientes acciones, las cuales son dos. ¿Sale? Entonces vamos a colocar una variable, o en este caso vamos a hacer un console.writeLine, donde vamos a decir ingresa la opción que deseas realizar. ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos dos, ¿no? Entonces, la razón entonces de esto será colocar aquí 1, que va a ser la opción de registros. 2, consultas. Nos pone la consulta de información. Sale. Entonces, de esta forma decimos string opción es igual a console.readline. En el estricto sentido, de esta manera estoy cumpliendo con la acción que me dice hacer un programa que me permita hacer dos acciones. Entonces, voy a decir aquí un if opción. En este caso puedo decir el igual o puedo decir punto equals. Que en este caso, si yo digo que, como lo estoy guardando como un valor de tipo string, digo que si es 1. Entonces, estoy haciendo la acción de registros. Si no es 1, por ende, pues sería otro valor. Entonces, que decíamos, lo puedo poner como si es 1 o, en su caso, decir else if opción.equals
Esto también importante, en este momento lo comencé a hacer así, pudimos haber puesto también un switch y hace exactamente lo mismo, ¿no? Console.writeLine. Ok, entonces mi cascarón de mi código se vería así. Decíamos, tengo una opción 1 para hacer registros, una opción 2 para hacer consultas. Entonces, considerando una vez que hemos hecho esto, decíamos, yo necesito que del lado de registros, pues se muestre la información y del lado de consultas se muestre la información que tiene el archivo de texto. Voy a hacer la opción 2 al ser la más sencilla. Decíamos en este caso, ¿por qué? Pues porque únicamente necesito mostrar la información, ¿vale? Entonces, cuando yo me refiero a hacer consultas, decíamos, me estoy refiriendo a que tengo que leer un archivo de texto y voy a mostrar su contenido. Ahora, en algunos casos les hacía la observación, algunos de ustedes hicieron la lectura del archivo, lo separaron en renglones, lo mandaron a un arreglo y posteriormente imprimieron dicho arreglo. No está mal, hicieron tal vez unos pasos de más por el simple hecho de que como ustedes al momento de extraer el contenido lo podían mostrar, ahí pudo haber terminado. Les decía, no está mal, solo tal vez son unos pasos extra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decíamos, yo lo que necesito entonces es mostrar lo que tiene un archivo de texto. Para esto, decíamos, yo que requiero, le quiero hacer una lectura, ¿no? Por eso declaro una variable que se llama lectura de tipo StreamReader. Y digo que esto es igual a file.openText. Y le digo que aquí voy a poner ruta. Aquí es donde ya estoy usando mi variable que declaramos aquí al inicio. Muy bien, de esta manera tengo una variable lectura de tipo StreamReader que me va a permitir a mí leer un archivo de texto. Entonces digo, ahora sí, una variable de tipo string que se llama contenido va a ser igual a lectura.readToEnd. Recuerden, ese readToEnd lee todo lo que tiene el archivo de texto. Muy bien, entonces aquí una vez que lo leí, puedo decir entonces que lectura.close. Recuerden, es importantísimo que ustedes cuando hagan un StreamWriter o un StreamReader lo cierren, porque ese espacio que se dejó en memoria y ese archivo que se abrió va a seguir existiendo ahí en su administrador de tareas. Y lo más grave es que les va a causar conflicto posterior cuando estén haciendo lecturas de variables o quieran volver a abrir un archivo que ya estaba abierto. Bueno, entonces, una vez que hice esto, ya tengo una variable que se llama contenido. Contenido ya tiene todo lo que contenía el archivo de texto. De esta forma, lo sencillo es que diga console.writeLine, diga la información en el archivo de registros es, y ahora sí voy a hacer aquí, voy a hacer un pequeño enter para que se vea mejor. O sea, un console.writeLine en blanco. Y luego digo console.writeLine, mi variable contenido. Y listo. De esta forma estoy mostrando todo lo que tiene mi archivo de texto, ¿vale? Por eso me refería a que esta era la opción más sencilla. Ahora me voy a ir a la opción 1, que es registros. Del lado de registros, digo, hago el mensaje de bienvenida, console.writeLine. Lo que yo requiero es solicitarle al usuario, en este caso, algunos datos, que son los datos que yo voy a estar almacenando. En mi caso, decía, yo voy a almacenar nombre, edad, sexo y estatura. Entonces voy a ponerle aquí, ingresa el nombre. Voy a ponerlo aquí, console.writeLine. Ahorita lo vamos a ajustar. Ingresa, en este caso, la edad. Console.writeLine. Ingresa el sexo. Y console.writeLine. Ingresa la edad. Ok.
Una vez que yo hago esto, son los valores que necesito almacenar. Obviamente, estos tengo que guardarlos en una variable. La razón de hacerlo así, entonces yo podré declarar un arreglo que tenga 4 posiciones. ¿Por qué? Porque son las que requiero para almacenar estos valores. O también puedo declarar 4 variables. Ambas opciones son correctas. Entonces a lo mejor a mí digo, bueno, voy a declarar una variable de tipo string que se llame datos. Si yo hago esto, recuerden, es una variable tipo string. Si yo coloco estos corchetes antes, estoy diciendo que es un arreglo de tipo string que se llama datos. Entonces va a ser igual a new string y de tamaño, en este caso, 4. Entonces yo digo que datos en la posición 0 va a ser igual a console.readline para guardar el nombre. Voy a hacer uso de mi control C, control V para agilizar esto. Entonces digo datos en la posición 1 va a almacenar la edad. Datos en la posición 2 va a almacenar el sexo. Y datos en la posición 3, que creo que aquí ya me faltó algo, va a almacenar, aquí era la estatura, perdón. Ok, datos en la posición 3 va a almacenar la estatura. De esta forma, yo ya tengo aquí completo la solicitud de datos. Voy a proceder a guardar esta información en mi archivo de texto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hago? Tengo que crear el archivo de texto, les decía. En la nota, yo puedo decir o tengo que verificar si el archivo existe para crearlo. Si no existe, entonces, pues agrego, más bien, si no existe, lo creo. Si existe, solo agrego elementos. Recordarán ustedes que les comenté, y bueno, si no, se lo recuerdo. El append text tiene una característica. Si el archivo no existe, lo crea. Si existe, lo abre y permite guardar su contenido. Entonces, con esa sería suficiente. Pero si no existiera esa, podríamos hacer un if file.exist. Esto es para decir que si el archivo existe, en este caso, ¿qué archivo? Ruta. Si el archivo ruta existe, ¿qué va a hacer? En el caso de existir, pues únicamente va a decir un streamWriter escritura es igual a file.appendText ruta. Una vez que hago esto, entonces yo puedo decir ahora sí, escritura.writeLine. ¿Qué es lo que voy a escribir? Datos en la posición 0. Incluso puedo hacer un for que vaya del 0 al 4, al 3, en este caso, y que haga la misma acción. Ahorita lo voy a poner por separado y en la otra opción lo voy a hacer por medio de un for. Entonces decíamos, yo voy a hacer esto, voy a decir, ok, escritura.writeLine, porque ahora voy a escribir datos en la posición 1, escritura.writeLine, datos en la posición 2, escritura.writeLine, datos en la posición 3. Entonces de esta forma es en la que yo voy a estar utilizando para almacenar mis datos. Entonces, ahora, ¿qué procede? Decíamos, yo ya escribí los datos que van en la posición 0, los datos que van en la posición 1, los datos que van en la posición 2 y los datos que van en la posición 3. Eso es correspondiente a los datos de registro de nombre, edad, sexo y estatura. Como comentábamos, algo que es muy importante es que tengamos que hacer una escritura.close. Si yo no hago una escritura.close, yo no estoy almacenando los datos. Es el equivalente que ustedes creen un archivo y lo cierren sin darle guardar. Entonces, en el momento que yo hago esto, yo ya puedo guardar y dar por hecho que la información se va a estar guardando. O sea, ya puedo garantizar que la información va a estar dentro de mi archivo. Ahora decíamos, esto lo estoy haciendo únicamente en el caso que el archivo de texto exista.
Si el archivo no existe, entonces yo necesito crearlo. Entonces, en este caso, yo lo que voy a requerir hacer, o lo que necesito hacer, es colocar un else. Dentro de mi else, entonces voy a decir que hago nuevamente un StreamWriter. Aquí voy a usar la misma variable escritura. Y voy a poner aquí el file .createText, donde en el createText igual pongo ruta. O sea, voy a crear un archivo de texto en esa ruta. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Les decía, bueno, para agilizarlo y no hacerlo como en el caso anterior, decíamos, es un poco más práctico. Yo digo aquí un byte x es igual a 0, x menor a 4, x más más. Esto es porque estoy creando un for que va del 0 hasta el 4, o sea, pero en el 4 no lo hace, o sea, y va a ir de 1 en 1. Y hago que haga una escritura .writeLine, y donde digo que lo haga con datos en la posición X. Una vez que termine de hacer esto, digo que hago una escritura .close, y de esa forma, al hacer la escritura .close, yo estoy permitiendo que el archivo de texto se cierre y se guarden los cambios, ¿vale? Entonces, de esta manera yo estoy cumpliendo con la acción de que si el archivo no existe, lo pueda crear. Si el archivo ya existe, simplemente lo abre y agrega información. Importante, lo que hace este for es exactamente lo mismo que hacen estas 4 líneas. Obviamente esto, si ven, también siguen siendo 4 líneas, aunque esto se ve más limpio. Si yo requeriría hacerlo para 20, 25, sigue siendo el mismo for, con un índice distinto acá. En cambio acá tendrían que ser 25 líneas, ¿vale? Yo ya tengo aquí en mi carpeta ruta, donde voy a almacenar los datos. De momento no lo he ejecutado, por eso el archivo no existe. Entonces, bueno, ahorita voy a guardar. Y vamos a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa. En este caso yo digo quiero hacer registros. No puedo hacer consultas porque el archivo no existe. Les digo Alex, edad 33, sexo masculino, estatura 1,67. Y finaliza. Si yo me voy acá, creo mi archivo registros. Alex 33 masculino 1,67. Lo voy a cerrar. Voy a ir nuevamente acá. Lo vuelvo a ejecutar. Yo digo, ok, quiero hacer registros. Voy a poner José, edad 34, sexo masculino, estatura 1,45. Terminar. Entonces se supone que en este caso yo debería tener el mismo archivo, sí. Y ahora tengo 2 registros. El de Alex y el de José. Muy bien. Ahora, por último, para probar, voy a ejecutar la opción 2. Bueno, la información del archivo es Alex masculino, Alex 33 masculino 67, José 34 masculino 1,45. Entonces me mostró la información que decíamos, está en mi archivo de texto. Muy bien, entonces eso era toda la actividad. ¿Sale? Recapitulando, creamos una ruta, una variable de tipo string con la ruta, creamos un menú, por medio de un if hacemos la opción 1 o la opción 2. La opción 2 es mostrar lo que tiene el archivo y la opción 1 es solicitar datos y guardarlos en el archivo de texto. Les decía y les repito nuevamente, si ustedes hubieran hecho solamente esto, también está bien. O sea, el file.appendText crea el archivo si no existe. Si ya existe, lo abre y agrega datos. Esto es por qué existe esto. Porque hay versiones del núcleo de .NET. Una versión muy viejita, el file.appendText funciona distinto que en una versión más nueva. En una versión más nueva ya hace esa acción de, si no existe, crearlo. En versiones viejitas no. Entonces, por cuestión de compatibilidad con versiones más viejas, sería interesante hacer esto. Bueno, chicos, esto es todo por el momento con respecto al ejercicio que se dejó de tarea.
Cualquier duda, pues bueno, aquí está el video para que lo puedan consultar y también estoy a sus órdenes. Saludos.